Shalom, shalom, brachot lekulama, manishma, manianim, ma yesh, makara, hakol beseder, eise yofi, eise yofi. Saludos, saludos y bendiciones a todos los que nos están viendo en Sudamérica. La bendición de Dios los persiga y los alcance, porque el Señor tiene pensamientos de bien para todos ustedes. Al músculo mexicano, muchas gracias por el apoyo a este canal, a todos los que nos miran en la Unión Americana. God bless America. Y por supuesto a vosotros que nos veis en España, el Señor os bendiga. El Señor os bendiga con toda bendición espiritual. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar un poco los acontecimientos con la guerra de Estados Unidos contra Irán, ¿no? Situación en el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Israel está en Gaza, ocupando Gaza y con una guerra abierta, ¿no? Contra el Líbano, contra Líbano. Bueno, qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que esperamos y qué son las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Dice la escritura, habrá terremotos en diferentes partes del mundo y se levantará nación contra nación. Bueno, hay un estancamiento. Se estancó la guerra con Irán. Estados Unidos esperaba, bueno, e Israel esperaban hacer un ataque tan fuerte a las Fuerzas Armadas que pretendieron dejar sin armamento a Irán, ¿no? Esperaban que el pueblo iraní se levantara e hiciera una revolución en contra de los ayatolas y hubiera un cambio de régimen, ¿no? Y bueno, no sucedió. No sucedió, todo se estancó. Sí dejaron de arrojar misiles contra Israel, ¿no? Misiles de largo alcance, pero el estrecho de Hormuz sigue todo parado. Nadie sabe realmente lo que está pasando allí, ¿no? Tendría uno que estar en el lugar y recibir información de primera mano. Unas noticias dicen una cosa, otras noticias dicen otra cosa. Hay quienes dicen que hay un cerco, que Estados Unidos puso un cerco a barcos iraníes, ¿no? Y que controlan el paso. Hay otros que dicen que no es cierto, que siguen los iraníes en control del estrecho de Hormuz. Digo, si yo estuviera ahí, ¿no? Tendríamos que contabilizar, ¿no? Cómo entran los barcos, cómo salen. No hay información, hay pura desinformación. El conflicto está completamente estancado y va a seguir así por mucho tiempo. Hay quien decía, Estados Unidos va a poner un cerco económico, ¿no? Había quien decía, van a destruir los puentes, las centrales eléctricas, ¿no? Iban a enviar a Irán a la edad de piedra, ¿no? Condenar al país a la oscuridad. Está completamente estancado. Bueno, ¿cuál fue la razón? No la razón real, la razón política de atacar Irán en estrategia con Israel. Había una razón de fondo. Irán es el principal subsidiario del terrorismo en el mundo y sobre todo en Israel. El terrorismo es un medio, esto lo dice el escritor israelí Yuval Harari, el historiador israelí Yuval Harari, es un medio muy económico para desestabilizar a los países, muy económico y muy efectivo. Y lo ocupan países que no quieren o no pueden
enfrentar a su oponente en una guerra abierta, ¿no? Ya vimos una guerra abierta entre Irán e Israel, ¿no? Con estos misiles que enviaron, miles de misiles que enviaron a Israel cuando empezó el conflicto. eh, ya va para un año, bueno, más si tomamos en cuenta los antecedentes. Bueno, miles de misiles, ningunos llegaron a Israel. En cambio, ¿no? Las fuerzas israelíes, los aviones norteamericanos, en unos bombardeos acabaron con centrales nucleares, acabaron con artillería, diezmaron las fuerzas militares, ¿no? Esto indica que Irán no tenía ni tiene, ¿no?, la capacidad armamentística para atacar ni a Israel ni a Estados Unidos. Entonces lo que hacen es financiar una célula terrorista que es económica, ¿no? Es económica. Te buscas a 10 fanáticos, con todo respeto, a 10 fanáticos y les prometes el cielo. Básicamente en esto se fundamenta el terrorismo. Le dicen al fundamentalista árabe, ¿no? Una persona resentida con Occidente. Le dicen, mira, si vas y te inmolas, si vas y haces un atentado terrorista, te vas a ganar un lugar especial en el cielo y Alá, ¿no?, te va a tener ahí placeres para el resto de la eternidad. 13 vírgenes para ti, con comida abundante. Esto es completamente real, ¿no? Y bueno, o simplemente se agarran a una persona que quiere venganza, dice, perdí todo, ¿no? Mataron a mis padres, a mis hermanos, no tengo nada en la vida, no tengo ninguna razón de ser, voy a morir con honor. Y se agarran a la persona, ¿no? Y le dicen, ve y comete un acto terrorista. Esto es terrorismo de células individuales. Hay un terrorismo, bueno, donde le meten un poco más de dinero, ¿no? Financian a grupos, organizaciones bien estructuradas, ¿no? Con capacidad un poco armamentística de ataque, ¿no? En el caso específico del Líbano, hay una entidad terrorista llamada Hezbollah. El Hezbollah, ¿no?, en una asociación financiada por Irán, lo que hace es lanzar misiles al norte de Israel. Bueno, estos misiles, ¿no? Porque no es una fuerza armada, no es un ejército, ¿no? Pero son bazucas, ¿no? Morteros, ¿no? Y tienen un alcance de hasta 50 kilómetros, aproximadamente. Cuando nosotros conocimos el norte, muy norte, ¿no? Y nos quedamos en este hotel y nos fuimos a dar la vuelta por la frontera. Nos decían los guardias israelíes, los militares israelíes, nos decían, si van a andar en el norte, péguense lo más que puedan a la frontera, porque los misiles atraviesan, ¿no?, y salen volando. Entonces, en caso de que les toque, ¿no?, que están arrojando misiles, como ustedes están pegados a la frontera, el misil les va a pasar por encima y no van a correr riesgo, ¿no? Imagínate las recomendaciones del ejército israelí cuando estábamos allá. Bueno, esto indica, ¿no?, que ya su capacidad armamentística de los grupos terroristas del Hezbollah tiene un aproximado de 40 kilómetros, 30 kilómetros para penetrar en territorio israelí. Pero bueno, hay un constante ataque y lanzan bombas. Entonces lo que hizo Israel, ¿no?, en esta estrategia, ¿no?, por una parte golpearon a Irán como diciéndole deja de financiar grupos terroristas, ¿no? Y por otra parte quiso suprimir a las células terroristas, a Hezbollah en Líbano. Pero el problema es que son pequeñas células metidas en muchas partes
de la ciudad, o sea, para desarticular al grupo terrorista completo. Tenían que destruir la ciudad entera, ¿no? Esta fue, esta es la estrategia que siguieron en Gaza, ¿no? Buscando a Hamas, pero Hamas está metido en toda la ciudad, ¿sí me explico? Es decir, no, aquí hay un buen ciudadano, ex jordano, y en la casa de junto hay un terrorista, ¿no? Y en la casa de enfrente hay otro ciudadano bueno, y tres casas más allá hay otro terrorista. Es decir, el trabajo es, ¿qué hago? ¿Destruyo la manzana entera? ¿Destruyo Gaza completamente? Bueno, es lo que quieren los israelitas, ¿no? Alienar a la buena población, ¿no? Y al territorio de Israel, ¿no? Que se conviertan, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo acabar con los militantes que se esconden o que se refugian. Entonces es un problema, ¿sí? Porque están metidos, están distribuidos en diferentes partes. Entonces, lo que dijeron fue esto, bueno, quizás no acabemos con Hezbollah, ¿no? Es bastante complejo acabar con Hezbollah, pero sí podemos recorrer la frontera del Líbano, 50 kilómetros, para que cuando Hezbollah aviente sus cohetes, no lleguen a territorio israelí. No, y esto de voy a recorrer la frontera 50 kilómetros, nadie lo vio con buenos ojos. Dijeron Israel, ya te conocemos, ¿no? Recorriste tu frontera hasta el río Jordán y despojaste a Jordania de ese territorio. Recorriste tu frontera hasta la península del Sinaí y despojaste a Egipto de ese territorio, ¿no? Ahí, no, Israel, sabemos que tienes una visión expansionista, ¿no? Entonces no confiamos en que realmente vayas a cumplir tu palabra, ¿no? Entonces, bueno, Israel dijo, bueno, yo necesito recorrer esa frontera 50 kilómetros hasta donde llega el río Litani, ¿no? Yo creo que sí han escuchado el río Litani, cuál es, no, Israel quiere poner un cerco hasta el río Litani. Y dijo, pues nosotros lo vamos a cuidar, ¿no? Nosotros nos vamos a encargar de que este territorio esté bajo vigilancia israelí para evitar que ninguna célula terrorista esté en los 50 kilómetros cercanos a Israel, ¿no? Es una decisión buena, una decisión que certera, ¿no? No, si arrojan misiles, no nos van a llegar, van a caer en ese territorio que está bajo control israelí. Pero la comunidad internacional dijo, de ninguna manera tú te vas a quedar controlando esos 50 kilómetros, porque ya lo más seguro es que después te anexes esos 50 kilómetros, ¿no? Y crezca el territorio de Israel, ¿no? Y entonces otra vez vas a necesitar otros 50 kilómetros más al norte. Entonces vamos a crear una comunidad internacional, ¿no? Que esté checando ese espacio, ¿no? Vamos, sí, es buena tu idea, ¿no? Definitivamente, pero va a haber una comunidad internacional que esté cuidando esos 50 kilómetros, ¿no? Va a estar bueno, ¿no? Así como la ONU, ¿no? Una comunidad que esté checando que sea realmente un territorio neutral, que siga siendo libanés, pero bajo vigilancia internacional para evitar que se filtren grupos terroristas, ¿no? Para evitar que el Hezbollah esté en ese lugar, ¿no? Es como decir, voy a tomar un pedazo de tu tierra y voy a poner a mi propia policía militar, ¿no? A mi propia seguridad para ver exactamente si hay un grupo terrorista en estos 50 kilómetros, inmediatamente suprimirlo, porque el Hezbollah rebasa, ¿no? a la policía, a la seguridad libanesa. Entonces, bueno, los primeros en firmar este acuerdo
Uno de ellos fue Colombia. Colombia dijo, yo estoy de acuerdo y firmó inmediatamente el acuerdo. Coincidentemente vino un temblor muy fuerte en Colombia, un temblor eh, de 7,4. Digo, para nosotros como mexicanos, 7,4 es un temblor todavía moderado, ¿no? Tuvimos un temblor en el 2000, no, en el 95, en 1995, yo estaba ahí todavía en mitad del temblor entre Bucareli y Reforma y vi cómo se caían los edificios. Fue un temblor de 8,3 me parece, 8,4, ¿no? Y bueno, se nos vinieron abajo cientos de edificios. En Colombia el temblor fue de 7,3 o de 7,4 y hubo muchos edificios que se colapsaron. Bueno, todo esto es porque hay que estudiar la altura en que está temblando, ¿no? de la placa terrestre, el tiempo de duración, ¿no? Entre más dura el temblor, aunque sea no tan fuerte, causa colapsos, ¿no? Si el epicentro está muy arriba también en la corteza, ¿no? Va a haber, se va a quebrar la tierra y bueno, un montón de cosas que estudian los sismólogos, ¿no? Los geólogos y todas estas personas que estudian las placas tectónicas y los volcanes y los temblores. Bueno, la cuestión que a mí me llamó la atención es que cuando vino el temblor en Colombia, todo mundo dijo, sí, es juicio de Dios por los pecados del pueblo colombiano, ¿no? Y lo vieron como señales apocalípticas diciendo, sí, el Señor dijo temblar aquí, temblará allá y ya viene Cristo, ¿no? Y viene pronto y hay guerras en todas partes, guara guara. Pero eh, no todo es guerra, no todo es juicio, ¿no? Con todo respeto para mis hermanos profetas o visionarios, no todo es juicio de Dios, también hay guerra espiritual, también hay consecuencias, ¿no? De decisiones por firmar tratados. No apoyo, secundo la idea de que haya un espacio internacional. El problema con el cuidado internacional es que no siempre son objetivos, es que no siempre hacen su trabajo como deben hacerlo, es que a los únicos o a los más interesados en que no los ataquen, pues es a Israel, ¿no? Israel es el que está sufriendo las consecuencias del Hezbollah y por lo tanto, bueno, es el que debía estar cuidando este espacio de 50 kilómetros sin intervención internacional, ¿no? Realmente la propuesta sería, bueno, que Israel se haga cargo y que esté bajo supervisión para que no se violen derechos internacionales, ¿no? Pero dejar a cargo una comunidad internacional, luego se pierde el equilibrio o el balance o la razón de ser del acuerdo, ¿no? Y quizás el terremoto en Colombia fue, ¿no? En vez de juicio divino, ¿no? La guerra espiritual, ¿no? De decir, repiensen bien lo que están firmando, ¿no? Denle mejor a Israel más libertad para que pueda actuar en contra del Hezbollah. Finalmente, hermano, cualquier lucha en contra del terrorismo, haya intereses atrás, económicos o de lo que sea, ¿no? Gente dice, no, sí, se interesan en Irán por el petróleo. Sea lo que sea, cualquier lucha en contra del terrorismo, cualquier lucha que prevenga la creación de bombas nucleares en gobiernos o en regímenes que realmente las tronarían en población civil, este, eh, es una garantía
para nosotros, para todos nosotros, para todo el mundo. Mira, ¿cómo reacciona Irán? Como los misiles de largo alcance ya no llegan a Israel. Cada vez que Estados Unidos impone un veto o hace algo, los iraníes bombardean a los países que tienen más cerca. ¿Sí me explico? Porque no pueden enfrentar al enemigo de frente, porque no pueden entablar un combate con barcos y buques y con aviones, ¿no? Y que se den entre ellos. Atacan a los más débiles. Entonces, el terrorismo no está enfocado nada más contra Israel. El terrorismo va a llamar la atención en cualquier parte del mundo donde se pueda financiar una célula. Europa, América, no en cualquier lugar se puede activar una célula porque no se trata directamente de un combate frontal, se trata de hacer daño a quien se deje. Entonces cualquier esfuerzo de cualquier país por eh, frenar, por detener el terrorismo es completamente bien recibido, bien recibido. Desgraciadamente, bueno, sufre la población civil, por supuesto. Lo ideal sería que estos países, ¿no? Que estos rindieran y dijeran, bueno, pues ya me quito de problemas, ¿no? Israel tiene derecho a estar, el Estado de Israel tiene derecho a estar y voy a respetar sus fronteras, no voy a respetar su derecho a la existencia. Esto sería lo ideal, ¿no? Pero a veces tenemos que entenderlo o se lo tienen que hacer entender a las naciones enemigas a palos, ¿no? O me respetas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Defender su derecho como nación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? La confrontación con Irán va a seguir estancada completamente, ¿no? Hasta que lleguen a un acuerdo, hasta que Irán se sujete a lo que le está pidiendo Estados Unidos. No hay negociaciones. O haces lo que te digo, o vamos a seguir aquí por tiempo indefinido. Esto en cuanto a Irán. En cuanto al Líbano, bueno, esperemos que esta franja de contención, que estos 50 kilómetros hasta el río Litani, ¿no? Frenen los ataques de Hezbollah, ¿no? Eso si no los mandan a otro país, ¿no? Y tienen que hacer lo mismo los israelitas. En cuanto a Gaza, ya lo dijeron, ¿no? La van a integrar, ¿no? Van a acabar con el gobierno de Hamas y van a poner un gobierno israelí. Estados Unidos dijo, yo voy a poner un gobierno ahí, ¿no? Ojalá realmente esto termine con la paz, ¿no? Termine con la guerra, llevando a una paz duradera entre los diferentes actores sociales, ¿no? Entonces, tengamos esperanza, sigamos orando por Israel, ¿no? Y por todas estas estrategias defensivas, ¿no? Para proteger su territorio y para lograr una paz duradera, ¿no? Que ponga fin a todas estas hostilidades. Bueno, esto nos permite tener esta perspectiva, esta óptica del conflicto como está ahorita y entender un poco a los actores sociales. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor esté dando el anhelo más profundo de sus corazones. El Señor traiga paz a Israel, porque en la paz de Israel veremos nosotros también nuestra paz. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén.